¿Qué tal si invocamos el nombre del Señor 3 veces? Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. En los siguientes 45 minutos o 50 minutos quiero dar continuación a lo que el hermano Andrew compartió, y queremos compartir acerca de la situación actual que se viene viviendo en el recobro del Señor, algunos asuntos que tenemos que afrontar. Tenemos una carga muy pesada con respecto a lo que está sucediendo, a tal grado que convocamos esta reunión especial para todas las iglesias en esta área. No hacemos esto con frecuencia, pero nuestro sentir esta vez es que este es un asunto muy serio, muy grave, algo que afecta seriamente al recobro del Señor, y por eso es que necesitamos esta clase de comunión. Estoy hablando de un disturbio actual que viene enfrentando al recobro del Señor hoy en día. Hay un disturbio en el recobro del Señor hoy en día. Ahora, para aquellos de ustedes que son más jóvenes o nuevos, quisiera repetir lo que el hermano Andrew nos dijo, que no se sientan sorprendidos de que se haya suscitado tal disturbio. No sean conmovidos por esto, no sean desalentados por un disturbio en el recobro del Señor. El hecho es que en la Biblia, la historia del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre han habido disturbios. De hecho, uno tras otro, muchas veces disturbios muy serios. El hermano Lee una vez hizo esta declaración de que los disturbios son el destino de una iglesia que progresa, de una iglesia peregrina sobre la tierra. Hoy en día, porque somos una iglesia peregrina que avanza en su travesía sobre la tierra, en esta travesía debemos esperar encontrarnos con un disturbio tras otro. Basta con que lean ustedes el Antiguo Testamento y van a encontrar que la historia del pueblo de Israel es un disturbio tras otro. Aparentemente algo no muy positivo, pero siempre está allí. Pero alabado sea el Señor, porque Dios nunca es derrotado. De hecho, Él usa los disturbios, Él permite los disturbios a fin de hacer ciertas cosas en beneficio de su economía. En el Nuevo Testamento lo mismo. Hay un libro entre nosotros dado por el hermano Lee, en el cual hay un mensaje en el cual él enumera todos los disturbios que aparecen en el Nuevo Testamento. Yo creo que hay como 43 o 53 disturbios que aparecen en el Nuevo Testamento, uno tras otro. De hecho, eso ocurrió poco después de que la iglesia se estableció en Jerusalén. Así pues, hoy en día nosotros estamos enfrentando un disturbio nuevamente. Este disturbio o estos disturbios, hermanos y hermanas, son para probarnos, nos ponen a prueba. Estos disturbios es la manera que Dios tiene de purgar su pueblo. Estos disturbios son la manera que Dios tiene de poner a prueba a los positivos entre los suyos y poner al descubierto a los que son negativos. Así pues, estos disturbios son necesarios. En nuestra propia historia, en el recobro del Señor, en los últimos 80 años, al inicio, cada ciertos años, cada 5 o 6 años había un disturbio. Después, aproximadamente cada 10 o 12 años se suscitaba un disturbio. Nuestra propia historia aquí en los Estados Unidos, casi cada 10 o 12 años se suscitaba un disturbio. Algunos de los más jóvenes aquí no saben a qué me refiero, pero aquellos que tienen canas saben de qué estoy hablando.
En la década del 60 se suscitó un disturbio, poco después de que comenzó el recobro aquí. En la década de los 70 hubo otro disturbio. La última vez ocurrió entre 1986 a 1989, se suscitó un disturbio importante. Y ahora, algunos años después, bueno, en realidad esto no se suscitó en el 2006, sino que se suscitó hace ya algunos años. Especialmente después que el hermano Lee fue a la presencia del Señor, allí comenzó este disturbio a fermentar. No podríamos darles una fecha exacta, pero alrededor de unos 10 años después del anterior disturbio fue que comenzó este nuevo disturbio. Bueno, en la última rebelión, porque hubo una rebelión en el seno del recobro del Señor, y esta rebelión tuvo como resultado una división. En esa última rebelión habían 4 hermanos, 4 colaboradores prominentes que conspiraron. Ellos tenían una conspiración para fermentar, para dar origen a esta rebelión. Esto comenzó en mitad de la década de los 80 y se manifestó abiertamente al final de la década de los 80. Y como resultado de esa rebelión, el recobro del Señor se levantó para hacer algo con la debida determinación y de una manera muy particular, y eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora nuevamente. Estoy hablando de la acción que consiste en poner en cuarentena. Esta palabra cuarentena es una palabra que está exactamente así en la Biblia. Y hay casos concretos y ejemplos concretos de lo que es una cuarentena. ¿Qué es una cuarentena? Tenemos que regresar aquí a la analogía de la enfermedad. Estamos hablando de que estamos enfrentando una enfermedad muy seria, una enfermedad muy contagiosa. E incluso esta enfermedad podría convertirse en una epidemia. Cuando enfrentamos una situación así, hay algo que tenemos que hacer. Como en el Antiguo Testamento vemos en el libro de Números, vemos el problema de la lepra. La lepra es una enfermedad contagiosa que se propagaba entre el pueblo, y cuando hay esta enfermedad contagiosa, hay algo que ustedes tienen que hacer. Aun cuando sean vuestros padres o parientes muy cercanos, hay algo que tienen que hacer para resguardar al resto de personas en la comunidad y ser resguardado uno mismo. Tenemos que poner en cuarentena a esta persona. Esto no quiere decir que excomunicamos a la persona, esto no quiere decir que la echamos fuera, sino que tenemos que poner a esta persona aparte por un tiempo. Les digo que esta enfermedad está presente, y por medio de hacer esto nosotros mantenemos la salud de esta comunidad. En el Nuevo Testamento, como veremos más tarde, vamos a estar citando estos versículos en Romanos 16, versículo 15, Tito 3:10. Allí se nos dice que si hay aquellos que causan divisiones, personas que son facciosas, sectarias, después de una y otra amonestación, tienes que rechazarlo. Rechazarlos no quiere decir que ellos dejan de ser hermanos y hermanas, sino que tenemos que apartarnos de estos. ¿Por qué? Porque estas enfermedades son contagiosas. En Romanos 16:15, en Romanos 16 se nos insta, Romanos 16:17 se nos insta que os apartéis de ellos. No tengan siquiera comunión con ellos hasta que esta enfermedad desaparezca. Así pues, espero que ustedes estén claros a este respecto desde el principio, de que en tiempos de esta clase de enfermedad espiritual,
Cuando estas enfermedades están presentes, tenemos que ejercitarnos conforme a la verdad en las Escrituras. Tenemos que poner en práctica una especie de cuarentena. Ahora vamos a tratar de la situación concreta entre nosotros. Ahora mismo, el disturbio actual al cual se enfrenta el recobro del Señor, el problema actual al cual nos enfrentamos, tiene que ver con un hermano en particular entre nosotros. Este hermano es un colaborador entre nosotros. En realidad él es un colaborador antiguo que ha estado entre nosotros, que ha estado sirviendo por muchos años en el recobro del Señor. Él vino de Taiwán y él ha venido aquí a este país por muchos años, más o menos por la época en que vino el hermano Lee a los Estados Unidos. A comienzos de la década del 60, estamos hablando del hermano Tito Chu. El hermano Tito Chu. Este hermano, en la última rebelión, habían 4 hermanos que fueron puestos en cuarentena. Desafortunadamente, ninguno de estos 4 se sanó de esta enfermedad y todavía están en cuarentena. Este hermano hoy en día está en esa misma condición. Y quisiera decir algo con respecto a mi opinión personal. Es que lo que está sucediendo a través de estos hermanos y aquellos que los apoyan, que propagan sus perspectivas y que ponen en práctica sus enseñanzas, en cierta manera lo que ellos hacen es más serio y grave que lo ocurrido en la anterior rebelión. Es más difícil de discernir, está más profundamente arraigado en el recobro, ha estado entre nosotros por mucho más tiempo, por lo tanto es más difícil de identificar. Así pues, esta noche necesitamos que presten mucha atención, que ejerciten una mente sobria, un espíritu ejercitado y fuerte y un corazón puro cuando nos enfrentamos a este tipo de asuntos. Estamos todos ante el tribunal de Cristo. No hay intención alguna en ninguno de nosotros de envilecer a alguien, de hablar mal de alguien. Esa no es nuestra intención. No queremos simplemente hablar cosas negativas con respecto de alguna persona. No, esa no es nuestra intención. Nuestra intención es salvaguardar la integridad y la salud del recobro del Señor hoy en día. Nosotros, los colaboradores, tenemos la obligación delante del Señor, tenemos la obligación con respecto a los hermanos que nos precedieron, Watchman Nee, Witness Lee, y tenemos la obligación con respecto a nuestros queridos hermanos en el recobro del Señor y las iglesias en el recobro del Señor, a hablar de una manera clara, honesta, franca, con respecto a la situación que enfrentamos. Que el Señor nos cubra. El problema actual con respecto al hermano Titus Chu es, en último análisis, un problema de división. Los factores que causaron este problema son varios. Y a este respecto, no necesitan hacer algo ahora mismo, pero nada más quisiera mencionar que estos documentos que se les ha entregado, espero que ninguno de ustedes los vaya a arrojar o los vaya a desdeñar o poner a un lado. Espero que muchos de ustedes, especialmente los que buscan y aman al Señor, aquellos que se preocupan por la vida de iglesia y que tienen carga por el recobro del Señor, les suplicaría que ustedes estudien este material, que profundicen este material de una manera sobria, minuciosa, no con una mente curiosa, no de una manera tendenciosa, sino de una manera apropiada, con un espíritu puro. Lo que ustedes tienen entre manos son 2 cartas que vamos a leer más tarde al final de esta sección, y también lo que tienen aquí
son una cosa que hemos llamado aquí se habla de las enseñanzas diferentes. Hay un documento titulado Enseñanzas diferentes y opiniones discrepantes de Titus Chu y de algunos de sus colaboradores. Hay otro documento muy importante y voy a confiar en este documento para mi comunión ahora. Hay una colección de extractos seleccionados del ministerio del hermano Lee desde los días, escuchen, desde los días después de la última rebelión. Esto quiere decir desde 1989. En realidad, inclusive retornamos desde 1989 hasta el 96, particularmente esos años, 89, 90, 91, cuando la anterior rebelión recién había pasado, era todavía un tema fresco entre nosotros y el hermano Lee tenía la carga de hablarnos de estos temas. Esta noche, hermanos y hermanas, quiero alabar al Señor por el ministerio de nuestro hermano Lee, que él no solamente nos dejó con tantas palabras positivas con respecto a la economía de Dios, la vida divina, Cristo, el Espíritu, la Iglesia, el reino, la Nueva Jerusalén y todas estas riquezas, sino que hay una sección, un aspecto del ministerio del hermano Lee que está dedicada no solamente a esas cosas positivas, sino que trata de enfrentar problemas, que habla sobre los problemas que se enfrentaron. Generalmente uno no se preocupa por ver esas cosas, uno no se preocupa por estudiar esas cosas, pero les digo que estos últimos años me he enamorado de esta parte del ministerio del hermano Lee. Yo doy gracias al Señor que Él habló al respecto, que estas cosas están registradas, que están impresas y hoy en día son nuestra gloria. Hoy en día, ¿qué son? Son la fuente de principios sabios. El hermano Lee no está aquí, pero su hablar está presente. Todavía nos está ayudando con sus palabras, la ayuda que necesitamos para seguir avanzando en el recobro del Señor. Así pues, hemos seleccionado algunos de esos extractos. No están todos allí, pero sería bueno que ustedes vean incluso los libros que están aquí citados para ser ayudados a estar claros con respecto a la verdad. La verdad contenida en la palabra y cómo debemos enfrentar los problemas de división y rebelión. En uno de los libros principales, los disturbios actuales en el recobro del Señor y la dirección del mover del Señor hoy en día, son 2 capítulos nada más de este libro. Son capítulos clásicos. Uno es positivo, el otro es negativo. El capítulo 1 de este libro, que habla sobre el disturbio actual en el recobro del Señor, todos esos puntos allí se aplican a nuestra situación actual. De manera incluso literal, esos puntos se aplican a nuestra situación actual. El actual disturbio en el recuerdo del Señor, instigado por el maligno, llevado a cabo por aquellos pervertidos, como se habla de ellos en Hechos 20, con los vientos de enseñanza que también se refieren a estas enseñanzas diferentes, esos extravíos. Todas esas disputas de palabras, todos estos vientos mencionados en Efesios 4, esos son vientos que pueden afectar a una persona joven.
Estos vientos constituyen una prueba para las personas positivas y es para purificar el recobro del Señor. El hermano le dice aquí, la manera apropiada de enfrentar estos problemas en el recobro del Señor es con una preocupación sincera y genuina por el recobro del Señor. Hermanos y hermanas, les testificamos a ustedes todos, hermanos, que nosotros estamos tratando con esta situación con una preocupación profunda por el recobro del Señor. Ese es la principal preocupación en nuestro corazón. No tenemos sin visión, sin perspectivas tendenciosas, sin ningún elemento de intereses propios, de estima personal o de consideración por uno mismo. Todos nosotros tenemos que ejercitarnos en esto al enfrentar a estos problemas, y por medio de la comunión apropiada en el cuerpo, sin formar un círculo privado, sin un espíritu partidista, y por medio de una conferencia de los debemos mantener todo en la luz. Debemos llevar todo a la luz, condenando el procurar simpatizar con algunos. Evitando que la muerte se propague y aferrándonos a la única meta, que consiste en la edificación de los santos, el beneficio de las iglesias, la edificación del cuerpo de Cristo, mantener la unidad del cuerpo y la propagación del recobro del Señor. Esto es lo que está en nuestro corazón y esta será siempre nuestra meta. Y también tenemos que enfrentarnos a la presente situación en concordancia con las Escrituras, no con lo que pensamos en nuestra mente, para evitar que se produzca cualquier clase de interpretación de las Escrituras que estuviese fuera de contexto. Todo esto está pasando en la internet ahora. Es imprescindible que seamos imparciales. ¿Y cuál es el último punto? El hermano Lee en el último punto enumera los factores divisivos que en el pasado estaban escondidos. Esto es en 1989. Y los mismos factores son los que han operado en la actual rebelión. Lamento decir que estos mismos factores divisivos que operaron en la última rebelión son los que operan. El primer factor es la intención de realizar una obra adicional dentro de la única obra del recobro del Señor. Número 2, la tendencia a mantener territorios separados. Número 3, laborar de tal modo que se evita mezclar la obra de uno con la de los demás. Número 4 es la secreta expectativa de ser una figura prominente en la obra del Señor. Y número 5, la negligencia en lo concerniente a mantener la unanimidad en el recobro del Señor. Estos 5 factores están operando ahora mismo en el actual disturbio, en la actual división. Ahora, santos, ¿qué es lo que voy a hacer esta noche? Mi carga es pasar un tiempo breve, decirles algo con respecto al hermano Titus Chu. No porque quiero hablar de la historia, sino porque muchos de ustedes no tienen idea alguna de quién es él, qué es él y qué es lo que él ha hecho por muchos años en el recobro del Señor. Les digo nuevamente, no estamos aquí para atacar a nadie, pero para que ustedes estén claros con respecto a esta situación, necesitamos decir algo. En Whistler, en Canadá, dedicamos 5 horas, una reunión de 5 horas, desde las 7 de la noche hasta la medianoche, con muchos hermanos de todo el mundo, dando testimonios acerca de su experiencia con respecto a Titus Chu a lo largo de los años. Y todos esos testimonios verdaderamente fueron muy iluminadores y de mucha ayuda para entender qué es lo que está sucediendo hoy en día. Bueno, ya dije anteriormente, y no estoy aquí para dar una biografía, simplemente quiero resaltar algunos eventos cruciales, algunas cosas cruciales que ocurrieron.
en cuanto a su historia de servicio en el recobro del Señor, que han de alumbrarnos para ver qué es lo que está pasando ahora. Él fue formado como joven, como un estudiante en la secundaria y en la universidad. Él fue salvo y bautizado en Taiwán. Finalmente, él vino aquí a este país para seguir estudios. El Señor lo llamó para que sirviera y él comenzó a servir al Señor en la década del 60. Es que él comenzó a servir, y porque era un hermano muy talentoso, etcétera. Incluso nuestro hermano Lee le prestó alguna atención a fin de procurando perfeccionarlo para que el Señor lo pudiera usar. Bueno, al comienzo él era muy bueno, muy normal. Pero ya a inicios de la década del 70, Titus Chu regresó a Taiwán. En realidad el hermano Lee le pidió que regresara a Taiwán para laborar allí con los jóvenes. Y al comienzo, cuando él dio su primer entrenamiento de los jóvenes en Taiwán, él realizó algo muy bueno, de mucha ayuda, y muchos que estuvieron allí en el entrenamiento para esos jóvenes tienen una impresión favorable de él. Pero incluso en aquel entonces, debido al éxito que él tuvo, ya había algún problema con respecto a su coordinación con los hermanos mayores que estaban en Taiwán. Menciono esto, hermanos y hermanas, muchas veces para entender lo que está pasando tenemos que fijarnos en sus inicios, en sus comienzos. Luego, en 1980 o alrededor de ese año, el hermano Titus Chu se encargó de una especie de entrenamiento a tiempo completo, porque muchos jóvenes habían sido llamados a servir al Señor a tiempo completo. Debemos decir a propósito que estos jóvenes que fueron llamados a servir a tiempo completo en esa década del 80 ahora tienen más o menos nuestra edad, sirviendo ahora como colaboradores en el recobro del Señor. Bueno, regresamos regresamos allá para cuidar del entrenamiento, pero ya en esa época, cuando él regresó a encargarse del entrenamiento, la manera en que él se encargó de ese entrenamiento, de la misma manera que ahora lo viene haciendo en el Medio Oeste, la manera en que lo hizo de una manera diferente a como lo haría el hermano Lee. Y en lugar de usar el estudio de vida y el material del ministerio, empezó a usar mucho los libros de consulta, las concordancias, todas estas clases de libros. Posteriormente descubrimos que esta manera de ayudar a los jóvenes era apoyándose más bien en estos libros de consulta, y solo de manera accesoria utilizaba los libros del ministerio para confirmar lo que decían estos libros de consulta. Aquí en el entrenamiento de Anaheim hacemos todo lo contrario. Primero les decimos a los jóvenes, no se fijen en ningún otro libro, primero profundicen en los libros del ministerio de nuestros hermanos, y la otra clase de estudios puede venir después para sustentar ese vuestro conocimiento. Pero bueno, esto ya había empezado esa manera de hacer sus entrenamientos. Nuestro hermano Titus Chu regresó a encargarse del tercer semestre de entrenamiento en Taipei, pero para aquel entonces ya había cierta fricción entre él y los colaboradores mayores allí en Taiwán, a tal punto que los colaboradores mayores allí en Taiwán ya estaban preocupados de este joven, de Titus Chu. Se le confió los jóvenes en Taiwán, pero en poco menos de un mes empezaron a suscitarse problemas.
Él se reunía una vez a la semana con sus entrenantes y en esas reuniones él les hablaba de la falsedad de los hermanos mayores y cómo él era el mejor. Incluso hubo una reunión en la que él sobrepasó tanto su medida que hasta él mismo se dio cuenta y les pidió a los entrenantes que por favor borraran la grabación de esa reunión, diciéndoles: ustedes son míos, son de mi grupo, por favor no me traicionen. El hermano Lee entonces llamó al hermano Tito a causa de los problemas con los hermanos mayores allí en Taipei y le pidió que regresara a Estados Unidos. Y el hermano Tito abruptamente dejó Taipei y desde esa vez que dejó abruptamente Taipei no volvió a regresar a Taiwán para ninguna clase de servicio. Siento decirlo, tantos jóvenes recibieron su ayuda y ellos una y otra vez le pidieron al hermano Lee que trajera al hermano Titus de regreso a Taipei, pero el hermano Lee nunca más lo volvió a enviar a Taipei. En 1984, entre 1984 y 1985, durante el entrenamiento a tiempo completo en Taipei, hubo algunos jóvenes que le pidieron a Titus Chu que regresara. El hermano Lee es muy sabio. El hermano Lee no reaccionó, no les dijo nada a estos jóvenes. Pero sabemos por alguna comunión que él tuvo con algunos hermanos, que incluyen al hermano Paul Wu. Estoy citando el testimonio de estos hermanos que tuvieron con el hermano Lee, el hermano Paul Wu, el hermano Lin Ho, que hablaron este último fin de semana en Cerritos. Para los hermanos que hablan chino, les podemos conseguir estas grabaciones que cuentan esta historia en más detalle. El hermano Lee estaba muy descontento, muy preocupado con esos seguidores de Tito, de Titus Chu. En alguna de esas comuniones, en esa era, en esos años, 1984-85, el hermano Lee les decía a los colaboradores que la obra que venía realizando Titus Chu por completo no pertenecía al recobro del Señor. En 1989 y 1990, a causa de la rebelión que se había suscitado, el hermano Lee había terminado su estudio de la manera ordenada por Dios, regresó a este país y ya no regresó para Taipei, se mantuvo aquí hasta fallecer. El hermano Lee durante ese tiempo estaba muy preocupado por los colaboradores en Taiwán, por esta situación un tanto oscura, que había algunos de esos colaboradores que internamente ellos eran seguidores de Titus Chu, estaban bajo una influencia muy seria del hermano Titus Chu, hasta el punto que se formó un partido, un grupo privado de colaboradores que estaban bajo la influencia de Titus Chu allí en Taipei. Pero todo este tiempo el hermano Lee no se refirió a este asunto en público. Yo no sé por qué, pero confiamos en la sabiduría del hermano Lee al respecto. Yo creo que el hermano Lee tenía la esperanza, tenía el afán desesperado de rescatar a este hermano, de salvaguardar su función. Pero el hecho de que él no haya hablado públicamente al respecto no es que todo estaba bien. No, el hermano Lee entendía claramente esta situación. De hecho, él tuvo muchas reuniones privadas, comunión privada con Titus Chu, tratando de ayudarle a este respecto. Después que el hermano Lee regresó de Taipei a los Estados Unidos,
Él quería ayudar al hermano Titus Chu. Yo creo que fue en 1991 que él tuvo comunión con los colaboradores del sur de California. En aquel entonces, el hermano Lee nos dio unas palabras muy serias, muy severas a los colaboradores, y esta noche tenemos que repetir estas palabras. Entre otras cosas, lo que él dijo fue esto: hermanos, lo que el hermano Titus Chu ha hecho ha sido edificar una división. No solamente lo que él hace no es el recobro del Señor, sino que él ha formado una división. Esto lo dijo el hermano Lee en 1991. Él había hablado con Tito suplicándole como un padre. Nuestra obra, hermano, tiene que ser para el recobro del Señor y jamás para nuestra obra personal. Nosotros, los colaboradores, tenemos que llevar una vida crucificada para Cristo y ayudar a otros a experimentar la muerte de Cristo y la cruz de Cristo. Esta era su admonición al hermano Titus Chu. Nuestras palabras tienen que estar llenas, saturadas de la comunión del cuerpo. En nuestras palabras no debe haber un espíritu o actitud que es solamente yo y nadie más. El hermano Lee le dijo esto. Le dijo: somos colaboradores, pero con respecto a nuestro entendimiento de la economía de Dios, somos muy diferentes, hermano. Estamos muy lejos el uno del otro con respecto a nuestro entendimiento de la economía de Dios, con respecto a la visión de nuestra obra. En aquel entonces él le suplicó al hermano Titus Chu que viniera aquí al sur de California, que se uniera a los colaboradores aquí, a los que estaban laborando en el entrenamiento a tiempo completo en Anaheim, para que él dedicara un buen tiempo a compenetrarse con los colaboradores aquí todos los días. El deseo del corazón del hermano Lee era que él viniera, dedicara por lo menos la mitad de su tiempo. El hermano le dijo: mira, deja el medio oeste de los Estados Unidos, ven aquí a compenetrarte. ¿Sabe qué pasó? Él vino por 2 o 3 semanas para algunas clases, no tenía el deseo de compenetrarse y más bien se dedicó a reunirse con su partido de colaboradores, con aquellos que eran sus seguidores, y empezó a tener sus propias reuniones. El hermano Lee le pidió a Titus Chu que no se valiera del nombre de Witness Lee para ir a lugares, como si él hubiera sido enviado por el hermano Lee. En otras palabras, el nombre del hermano Lee era usado por este hermano para abrirse puertas y empezar a trabajar en otros lugares. Con respecto a la obra en Corea, le dijo: no ensalces a nadie, no levantes a nadie en particular. El recobro del Señor ha entrado en una nueva manera de proceder, en una nueva cultura, está hablando un nuevo lenguaje, tenemos todos que entrar en la realidad de esa nueva cultura. En 1994, el hermano Lee envió 8 hermanos a Indonesia para hablar, y el hermano Lee fue muy prevaleciente en este libro, La visión que regula y controla, que nos regula y controla, que está en la Biblia. Dice: no debemos hacer nuestra obra de la manera antigua. Esto es la manera antigua de los fuertes o los feudos personales. Esto significa que ya no podemos tener territorios personales, no podemos dedicarnos a edificar nuestra propia monarquía, nuestra propia obra, y tener nuestra propia obra dentro de la obra de recobro del Señor.
Todas esas advertencias ya estaban allí. En 1996, el hermano Lee tenía una carga tan profunda con respecto a la situación en Taiwán, en Hong Kong y en el sudeste de Asia, que él celebró una reunión especial de ancianos con los ancianos de estas regiones, y en estas reuniones él habló severamente, sin mencionar nombres, pero habló severamente, advirtiéndoles contra esta clase de división. Y en comuniones privadas con algunos de estos colaboradores de Taiwán, les dijo: ustedes todavía están intoxicados debido a que todavía siguen a Titus Chu. El veneno todavía está allí. No, tenemos que seguir el ministerio. Él no dijo tienen que seguirme a mí, él dijo tienen que seguir al ministerio, que es la cúspide de la revelación divina y la manera ordenada por Dios. Yo sé que algunos de ustedes todavía siguen a Titus Chu. ¿A quién están siguiendo? Ustedes recuerdan, tenemos un libro que habla sobre la exhortación amorosa, una exhortación amorosa a los colaboradores ancianos y los que aman y buscan al Señor. Es uno de los extractos aquí mencionados. Hay 2 capítulos allí que hablan acerca de cómo seguir apropiadamente a alguien. Yo creo, hermanos y hermanas, que si bien estos capítulos hablan en términos de principios, pero sabe que las situaciones a las que se refieren en estos capítulos se aplican principalmente a Titus Chu. Tal vez yo me equivoque, pero esta es una opinión personal. Tal vez me equivoque, pero es muy probable que él haya estado pensando en Titus Chu cuando escribió estos capítulos. En esta exhortación dice, les advierte en contra de tener la ambición de llegar a ser ancianos, de ser líder, de obtener un lugar, aunque sea un distrito. Les advierte en contra del orgullo, jactarse de su capacidad espiritual, de considerarse superior a los demás, de no justificarse a sí mismos, que no hablen bien de sí mismos y condenar a otros y exponer a otros las fallas. Y les advierte en contra de no conformarse a la muerte de Cristo. Luego en el capítulo 4, el bosquejo es la actitud correcta al seguir a otros. ¿Cómo debemos seguir? ¿A quién debemos seguir? Primero dice, debemos tener mucho cuidado al seguir a cualquier colaborador a quien apreciamos y que nos atrae. Esa persona debe amar al Señor, vivir para Él, renunciar al yo, a la vida natural, a las preferencias personales y a la ambición. Esta persona debe valorar la revelación completa de las Escrituras sin torcerla ni distorsionarla. Esta persona debe esforzarse por guardar la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo universal, al tomar el terreno único de la iglesia local, etcétera, etcétera. Hermanos y hermanas, estas palabras de advertencia son palabras de advertencia de nuestro hermano Lee. En 1996, Titus Chu, después que el hermano Lee falleció, el hermano Titus Chu de inmediato fue a Corea y de inmediato suscitó problemas al visitar Corea. Esto es un testimonio dado por los hermanos de Corea. Los colaboradores de Corea nos dieron este testimonio que él promovió entre los jóvenes, que todos tenemos un ministerio. A los jóvenes les dijo que declarasen que cada uno tiene un ministerio. Él reprendió a los colaboradores que no le recibieron. Él reprendió a un joven porque no le daba la bienvenida. Titus Chu le dijo, yo hablé en Anaheim, yo soy un colaborador compenetrado, ¿por qué no podría yo hablar estas cosas acá? Cuando como si él hubiera hablado, como el hecho de haber hablado aquí en este podio, en esta plataforma, le diera licencia para hablar lo que quisiera allá. No voy a hablar acerca de China, lo que hizo en China, tantas cosas que Titus Chu hizo en China sin tener comunión, causando muchos problemas. En Singapur, aquellos que simpatizan con Titus Chu finalmente hicieron cosas sin el consentimiento de los líderes, lo invitaron a Titus Chu allá y causaron una división allá en Singapur. En Malasia,
Algunos de ellos fueron a Cleveland por 10 meses y regresaron con una actitud fría y negativa. Luego, en esos años, Titus Chu comenzó a imprimir muchos libros suyos, tanto en inglés como en chino. Por eso es que este tema de la única obra de publicación es un problema para Titus Chu. En aquel entonces él dio la impresión a los santos de que el hermano Lee le había encargado a él el ministerio. Muchos de ustedes no saben esto. Y él les decía que los demás colaboradores tienen celos de él y que por eso es que no lo aceptaban. Y yo quiero decirles algo. Cuando el hermano Lee todavía estaba vivo, él públicamente jamás dijo algo con respecto a Titus Chu. Y nosotros seguimos al hermano Lee, para ser honestos con ustedes, después que el hermano Lee falleció, en los últimos 8 o 9 años, nosotros seguimos el ejemplo del hermano Lee. Yo sé que había muchos hermanos que nos cuestionaron, que nos preguntaron: hermanos, ¿ustedes no se dan cuenta de este problema que tenemos con esta persona entre nosotros? ¿Por qué ustedes, hermanos, no hacen esto? ¿No hacen algo al respecto? A mí se me hizo esta pregunta varias veces y era muy difícil responderles. Bueno, les quiero decir qué estábamos haciendo durante esos años. Todos estos 9 años estábamos tratando de seguir las pisadas de nuestro hermano Lee y queríamos tener comunión con el hermano Titus Chu y con los que le seguían, con la única preocupación de traer a este hermano a la compenetración, a la comunión de todos los hermanos. Que él no procure ser alguien especial, alguien superior, alguien diferente, sino que él venga a compenetrarse, de tal manera que las diferentes áreas en este país se compenetren, que nuestra comunión pueda ser compenetrada, nuestros servicios puedan ser compenetrados y podamos avanzar de una manera compenetrada en unanimidad y en la unidad del cuerpo de Cristo. Esa era nuestra carga, esa era nuestra principal preocupación. Por eso dedicamos años a tener comunión. Volamos, nos reunimos muchas veces, creo que hasta más de 24 veces, de manera individual, en grupos pequeños, en grupos más grandes. Siempre teníamos esa comunión durante todos estos años, tratando de traerlo a él. Esta noche tengo que confesarles, todos esos esfuerzos fueron en vano. Realmente nos esforzamos al máximo por hacer esto, pero no vimos cambio alguno. No solamente no vimos cambio alguno, sino que él se hizo más fuerte, más firme en sus posiciones. Y después, a causa de lo que él estaba haciendo, continuaba con su entrenamiento que está en rivalidad con el entrenamiento en Anaheim, porque él siguió publicando todos esos libros que confunden a los santos. A pesar de todos los libros que se eran publicados en Watchman y de Witness Lee, él seguía publicando sus propios libros. Dentro de la esfera de la obra del Recobro del Señor, él seguía llevando a cabo su propia obra, causando confusión y división. Tuvimos todos los hermanos el sentir de que tenemos que hacer algo. Y ahora ustedes sabrán que en los últimos años publicamos 2 folletos. ¿Se acuerdan de esos 2 folletos? Uno que hablaba sobre la única obra de publicación y lo otro sobre el liderazgo apropiado en el ministerio del Nuevo Testamento. ¿Por qué publicamos estos folletos? A fin de contrarrestar estos problemas. Todavía no tocamos estos asuntos abiertamente porque no teníamos libertad de parte del Señor, porque estábamos esperando, estábamos orando porque hubiera un cambio, un giro. Pero lamentablemente este cambio no ocurrió, sino que la situación empeoró. Finalmente hace 1 año y medio, hace 2 años, 1 año y medio, debido a la postura que adoptamos con respecto a la única obra de publicación, vimos una proliferación de este hablar y de este escribir que empezó a publicarse, que procedía de esa área del país, especialmente en la internet. Ahora tengo que mencionar un par de nombres. Uno es Nigel Thomas.
Nigel Thomas, colaborador de Titus Chu, que está en Toronto, Canadá, que es responsable por escribir este material que se opone. Les pediría que por favor no vayan a la internet buscando ese material. Si ustedes no tienen el discernimiento adecuado, podrían ser afectados por esto, porque es muy sutil, es un material muy sutil, muy engañoso, muy astuto. Otra persona en el lado chino, su nombre es Frank Lin, escribió artículos que se han publicado en una revista que se llama Periódico de Comunión, que se publica en Cleveland, en Ohio. Y les digo, ellos han estado escribiendo y escribiendo, exponiendo enseñanzas que difieren de las enseñanzas del recobro del Señor, exponiendo opiniones y perspectivas diferentes de la única perspectiva en el recobro del Señor. Esta noche no tengo tiempo de decirles con respecto a todas estas enseñanzas diferentes que son un problema del recobro del Señor, que ha confundido a los santos y que ahora no solamente ha ido menoscabando el recobro del Señor, sino de manera abierta opone y ataca al recobro del Señor. Aquí, en uno de los documentos que han recibido, que habla acerca de las enseñanzas diferentes y opiniones discrepantes, hemos hecho una lista de las enseñanzas más importantes que son promovidas por Titus Chu y sus colaboradores. Les voy a leer los títulos. Ustedes tienen que estudiar esto después, cuando en el futuro tengamos tiempo. Es bueno que estudien esto. Tengo que decirlos, hermanos y hermanas, no estamos aquí simplemente para decir algo. Hemos estudiado estos asuntos, hemos evaluado estos asuntos con mucho cuidado. No hablamos a la ligera sobre estos asuntos. Fíjense, ejemplos de las enseñanzas diferentes y opiniones discrepantes de Titus Chu y de algunos de sus colaboradores. Uno, en cuanto al ministerio. Estas son sus enseñanzas diferentes. Él rechaza la enseñanza del hermano Ni, del hermano Lee, sobre la unicidad de la visión, el ministerio, el ministro de la era y el sabio arquitecto. ¿Saben ustedes que ellos dicen, inclusive Titus Chu en persona dice, que después de que una vez fallece el ministro, su ministerio se ha acabado? ¿Cómo pueden llamarse ustedes colaboradores de una persona que ha muerto?, dice él. Ellos están en desacuerdo con el hecho de que nosotros llamamos al hermano Lee el ministro de la era y el sabio arquitecto. 2. Él protesta en contra de la intolerancia, según él, hacia las diferencias de interpretación con el fin de justificar la enseñanza de cosas diferentes. Decimos aquí, no tenemos libertad de expresión en el recobro del Señor. Según él, se debe dar libertad a todos de interpretar la Biblia como quieran. En realidad ese es un disfraz, ese es un pretexto detrás del cual él trata de enseñar cosas diferentes e interpretaciones diferentes, y eso es algo que está sucediendo ahora. Él rechaza la repetición que hacen los colaboradores sobre la comunión brindada por el hermano Lee en cuanto a restringirnos a una sola obra de publicación. Según él, ciertamente una sola obra de publicación no es un artículo de fe, pero si ahora tenemos más de una sola obra de publicación, ciertamente tendríamos problemas. Alguien dijo de alguna manera sarcástica, tal vez está bien dicho, y esta persona habló al hermano Titus Chu, le dijo, tú dices, hermano Titus Chu, que una sola obra de publicación causará división. Y le preguntó, el hecho de que haya muchas publicaciones, ¿acaso no causará muchas divisiones? Si tú dices que una sola obra de publicación causa divisiones, entonces ¿cuántas obras de publicación hará que nos unamos? ¿Se dan cuenta de lo que le trató de decir este hermano al hermano Titus Chu? Si tú, Titus Chu, dice que una sola obra de publicación nos dividirá, entonces ¿cuántas obras de publicación nos unirán? 4. Él intenta desacreditar a Living Stream Ministry.
a la oficina de Living Stream Ministry. Él siempre procura desacreditar a Living Stream Ministry. Ve, con respecto a la obra, él acusa a los colaboradores de establecer una organización a nivel mundial con el fin de supervisar la obra. 2. Él acusa a los colaboradores de procurar centralizar el control. Número 3, él acusa a los colaboradores de busca socavar el liderazgo actual en el ministerio del Señor. El liderazgo del ministerio del Señor está con los hermanos, no porque sean mejores o superiores, porque sean alguien, pero hay necesidad de un liderazgo. Ciertamente, el liderazgo, en último análisis, es la enseñanza de los apóstoles. Este es nuestro único liderazgo, esta es la constitución que nos rige, pero aquí nosotros necesitamos tener el liderazgo. Pero el hermano Titus Chu busca socavar este liderazgo. Incluso él hizo ciertas analogías. Según Titus Chu, este grupo de hermanos compenetrados es como el colegio de cardenales en la Iglesia Católica. Por implicación, él nos acusa de tener un sistema papal. Él incluso, uno de sus escritores, incluso llegó a decir que el hermano Lee es el Papa. También dijo de que entre nosotros existe la filosofía del rey. Aquí podemos ver que a fin de él edificar su obra, él busca socavar el liderazgo actual en el ministerio del Señor. No estoy aquí diciéndoles estas cosas para elevar a los hermanos compenetrados. No estoy hablando aquí de los hechos. Estoy aquí para hablarles la verdad. Con respecto a la vida de iglesia, tengo que apurarme aquí. Él acusa a los colaboradores de cambiar el recobro del Señor convirtiéndolo en una organización global, algo que no es el cuerpo orgánico de Cristo. Él afirma que aquellas iglesias que se restringen a sí mismos para recibir una sola obra de publicación son iglesias ministeriales. ¿Ustedes estarían de acuerdo en decir que estas iglesias que siguen el ministerio no son iglesias locales? Él acusa a los colaboradores de promover la conformidad y la uniformidad. Él dice que porque usamos el avivamiento matutino y porque promovemos las 7 fiestas, estamos promoviendo conformidad y uniformidad. Él nos acusa de promover el aislamiento en nombre de la autonomía local. Según él promueve el aislamiento en nombre de la autonomía local. Él dice que porque somos una iglesia local podemos tomar decisiones autónomas. Esto es lo que está pasando en algunas localidades ahora mismo, perdiendo de vista por completo la unidad del cuerpo, el asunto de la comunión universal del cuerpo de Cristo. Número 5, él distorsiona lo dicho por el hermano Lee con respecto a arrepentirse por errores pasados en lo referente a recibir a los creyentes, procurando justificar así su plena identificación con el cristianismo. Saben que ellos citan el último mensaje que el hermano Lee dio en la reunión de idioma chino en 1997, en febrero del 97. El hermano Lee habló sobre el libro de Romanos con respecto a recibir a todos los creyentes. Allí el hermano Lee dijo, tal vez en el pasado nuestra actitud no ha sido la más apropiada. Ellos tomaron esto fuera de contexto y dijeron, fíjense, esta es la última palabra del hermano Lee y esta es la voluntad dejada por el hermano Lee de que nosotros tenemos que recibir a los cristianos y finalmente no solamente recibir a los cristianos, en último análisis, según ellos esto abre las puertas para recibir las cosas del cristianismo. Con mis propios oídos yo he escuchado a estas personas decir que por años hemos estado denigrando el cristianismo y sin embargo ellos han aumentado en números y nosotros no, y que ha llegado el momento de humillarnos y abrirnos al cristianismo y aprender del cristianismo. Hermanos, ¿estamos aquí para aprender del cristianismo? No, hemos dejado la manera de proceder que es propia de las naciones para estar en el recobro del Señor. Esto significaría cambiar la naturaleza misma del recobro del Señor. Y esto es lo que está sucediendo. Están abriendo la puerta allí en el medio oeste de los Estados Unidos a utilizar música rock, a utilizar el uso de representaciones teatrales y todo tipo de cosas. Están
introduciéndose en la iglesia, lo cual cambia la naturaleza misma del recobro del Señor. Hermanos, yo creo que es suficiente con haberles dicho esto. Quisiera decirles que ustedes cuando vayan a casa estudien estos asuntos. Finalmente, quisiera decirles antes de que vengan los hermanos a leer cómo podemos enfrentar la situación actual, el problema actual. Está aquí. El hermano Lee, en estos extractos, el hermano Lee mismo nos ha suministrado la manera en que podemos enfrentar esto. En primer lugar, hermanos y hermanas, todos nosotros necesitamos tener una clara visión de la situación actual. No digan, no, esto no me importa, no me interesa, esto no me corresponde a mí, no quiero estudiar estos asuntos. No, todos nosotros, hermanos y hermanas en el recobro del Señor, somos miembros del cuerpo y tenemos que tomar la firme resolución de ser vigilantes. Y para eso necesitamos tener una clara visión con respecto de lo que está sucediendo. Necesitamos orar, necesitamos ejercitar nuestro espíritu, no ser prejuiciosos, no ser tendenciosos. Tenemos que vencer todo afecto personal, tenemos que ser libres de nuestras propias opiniones, tenemos que ser neutrales, imparciales, pero sobre todo esto necesitamos tener una visión clara, precisa de lo que está sucediendo. Lo segundo, hermanos y hermanas, tienen que conocer de qué asuntos estamos hablando. Los asuntos básicos con respecto de la verdad, los asuntos con respecto a los hechos sucedidos. Incluso necesitan conocer los versículos de la Biblia, las escrituras, la Biblia, el ministerio, con respecto que les ayuden a enfrentar estos asuntos. No pueden ustedes simplemente creer lo que dicen ellos en la internet. No, tienen ustedes que conocer la Escritura, conocer el ministerio. En tercer lugar, todos nosotros tenemos que salvaguardar la verdad. Tenemos que guardar la verdad, no solamente la vida divina, sino la verdad. En tiempos en los que se suscitan esta clase de problemas en la iglesia, la verdad tiene que ser nuestro rey. Tenemos que ser uno con la verdad, permanecer firmes con la verdad. Una de las verdades más elevadas en la Biblia es salvaguardar o guardar la unidad del cuerpo de Cristo. En último análisis, el problema de hoy se puede resumir en la palabra división. Ustedes pueden estar correctos en muchas cosas, pero cuando ustedes causan división en el recobro del Señor, causan división en el cuerpo de Cristo, ciertamente ustedes están equivocados. Este problema de división y de sectarismo y de ser faccioso, es por eso que estamos tomando algunas acciones para contrarrestar este problema. Número 4. En cuarto lugar, necesitamos aplicar una cuarentena. Tenemos que ser uno con la palabra de Dios y con el actuar del cuerpo. Tenemos que estar de acuerdo con aplicar esta cuarentena. Esto significa apartarse de esta clase de personas que tienen esta enfermedad contagiosa. En último lugar, hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestra actitud al seguir a otros. ¿Cómo seguimos a los colaboradores? ¿Cómo seguimos a los hombres que están en el recobro del Señor? La advertencia que el hermano Lee dio a estos hermanos en Taiwán les dijo que ellos no tenían la actitud correcta al seguir a otros. Me temo que algunos hermanos que están aquí, hermanos chinos sobre todo, tal vez ustedes conozcan a este hermano, sientan aprecio por este hermano. Nada más quisiera decirles que tengan mucho cuidado con respecto a quién están siguiendo. No vayan a ser inducidos al error. Amén. ¿Cómo está vuestro espíritu, hermanos? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Debemos dar gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor por la verdad. Y alabarle por su recobro. ¿Creen ustedes que el recobro va a seguir avanzando? No se sientan desalentados. He mencionado muchas cosas a las cuales tenemos que enfrentarnos. Pero créanme, el recobro le pertenece al Señor. El Señor dice, si tú destruyes este templo, en 3 días yo lo reedificaré. El recobro del Señor está en la esfera de la resurrección. El recobro del Señor seguirá avanzando. Ahora lo que tenemos que hacer
queremos llamar a 12 hermanos para que nos ayuden a leer las cartas que tienen declaraciones de advertencia, una advertencia escrita por los hermanos colaboradores de todo el mundo. Ellos han presentado esta advertencia el 1 de octubre del 2006. Esto es una advertencia. Una advertencia a todos los santos y a todas las iglesias en el recobro del Señor con respecto a Titus Chu y las enseñanzas, publicaciones y prácticas y algunos obreros relacionados con su ministerio. 1 de octubre del 2006. Leamos estos 3 pasajes del Nuevo Testamento. Después de eso, estos hermanos van a leer secciones de esta afirmación. Por favor, síganlo con una mente sobria. Leamos Hechos 20 juntos. Mas está atento a vosotros mismos y a todo estamos aquí. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu os ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, sacerdote del Evangelio de Dios. Perdón, era Romanos 16, 7. Dice de Romanos 16, ahora bien os exhorto, hermanos, para que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis recibido. Con un corazón abrumado y profundamente conscientes de las consecuencias de esta acción, los que hemos firmado la presente carta les hacemos una declaración de advertencia en nombre de todos los colaboradores compenetrados en el recobro del Señor. Les pedimos a todos los que llevan la delantera y a todos los santos en el recobro que con mucha oración lean con sumo cuidado toda esta declaración. En los últimos 2 años, el hermano Titus Chu, junto con algunos de sus colaboradores y algunos de sus líderes que se hallan bajo su influencia, han venido escribiendo cada vez más artículos que critican la enseñanza del ministerio en el recobro del Señor. Atacan la dirección que está tomando el ministerio y promueven muchas perspectivas que discrepan del ministerio que hemos recibido. Estos escritos han sido divulgados por todo el mundo en publicaciones y especialmente en la Internet a través de correos electrónicos y de servidores de la red. Esta oposición se ha intensificado en los últimos meses y está afectando a ciertas iglesias y santos que no conocen los hechos subyacentes a la situación actual. Hace poco, Titus Chu deliberadamente hizo público a través de la Internet una carta que él escribió en respuesta a la correspondencia que 21 colaboradores compenetrados le habían escrito anteriormente. Nos hemos enterado de que ahora él mismo también está dando a conocer en diferentes lugares el contenido de su carta. Dicha carta confunde a los hermanos que no tienen conocimiento de la situación.
los induce al error y ciertamente los engaña debido a que tergiversa muchos asuntos, incluyendo la comunión que le fue dada por los colaboradores compenetrados en las cartas dirigidas a él. Véase www.faithfulword.org Special Fellowship HTML. We are issuing this warning. Debido al daño que está causando al recobro del Señor la propagación de estos escritos negativos, así como lo que ha sido hablado negativamente, nos vemos obligados a hacer esta declaración de advertencia. Nos apesadumbra extremadamente que la situación actual en el recobro del Señor nos haya obligado a hacer pública esta declaración acerca de asuntos que ahora se han convertido en verdaderas amenazas para el testimonio de unidad en el recobro. Esta declaración es necesaria debido a que, número uno, el hermano Titus Chu y aquellos que en forma activa promueven y defienden su ministerio están separándose obviamente de la mayoría de las iglesias, santos, hermanos que llevan la delantera y colaboradores en todo el mundo, quienes procuran ser fieles en seguir el ministerio completo de Watchman Nee y Witness Lee, el cual es el ministerio neotestamentario. Titus Chu y algunos de los que lo apoyan públicamente disienten de ciertas verdades bíblicas y prácticas orgánicas que forman parte de la estimada herencia del recobro del Señor, las cuales fueron recibidas a través del ministerio de estos dos siervos especiales de Dios. Número 2. Titus Chu sostiene opiniones diferentes, propugna enseñanzas diferentes y fomenta prácticas que difieren de aquellas que en general fueron entregadas al recobro del Señor y son guardadas por la misma. Él ha edificado paralelamente un ministerio diferente al ministerio único del recobro y está llevando una obra diferente, la cual es su propia obra, dentro de la única obra del recobro del Señor, y en todo sentido, intención y propósito está llevando a cabo un recobro diferente dentro de la esfera del recobro del Señor. Estas diferencias sostenidas por parte de Titus Chu y algunos de sus colaboradores los han conducido a una obvia disensión y oposición, tal como se expresa en los puntos siguientes. Retan y rechazan la enseñanza del hermano Watchman Nee Witness Lee en cuanto a la unicidad de la visión de la era del ministerio y del ministerio de la era y del sabio arquitecto. Calumnian a Living Stream Ministry, la editorial que publica el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, y a aquellos que sirven en ella, al declarar que Living Stream Ministry es la sede central que ejerce control sobre todas las iglesias en toda la tierra. Afirman que las publicaciones de Living Stream Ministry han reemplazado la Biblia como fuente en algunas iglesias y que se da más énfasis a dichas publicaciones que a la Biblia misma. Desalientan y hasta impiden a las personas que participen en las 7 reuniones internacionales anuales, al afirmar que estas reuniones no son bíblicas y que son usadas para controlar a las iglesias. Desprecian y distorsionan el entrenamiento de tiempo completo en Anaheim, California, a fin de impedir que los santos asistan al entrenamiento. Se oponen al hecho de que los colaboradores compenetrados se adhieren a la práctica del hermano Lee y a la enseñanza y práctica del hermano Lee con relación a ser restringidos a una sola obra de publicación, no como un artículo de la fe común, sino en su relación con la única trompeta del ministerio.
promueven sus propias publicaciones con el fin de fomentar enseñanzas e interpretaciones diferentes y así causar confusión y división. Acusan a los colaboradores compenetrados de ser intolerantes en cuanto a las diferencias de interpretación, con el objetivo de distraer a los santos del hecho de que ellos mismos enseñan cosas que difieren del ministerio neotestamentario. Acusan a los colaboradores compenetrados de promover conformidad y uniformidad entre las iglesias y los santos. Afirman que el Señor no habla a través del ministerio a todas las iglesias, abriendo así una puerta a diferentes clases de hablar, a enseñanzas diferentes y a distintas direcciones el recobro del Señor. Afirman que la autoridad en el cuerpo de Cristo no se extiende más allá de los límites de la localidad de una iglesia y que no hay manera práctica de saber cuál es el sentir del cuerpo fuera de la iglesia local a la que uno pertenece individualmente, dejando así que cada iglesia sea libre para hacer lo que bien le parezca sin tener ninguna preocupación por el cuerpo de Cristo como conjunto. Promueven el que las iglesias se aíslen de la comunión común en la cual participan todas las iglesias en el cuerpo de Cristo, justificando esto como una práctica propia de la administración local. Argumentan que las iglesias procuran seguir el ministerio general en el recobro del Señor, ya no son iglesias locales sino iglesias ministeriales. Llevan a cabo actividades independientes en la obra a manera de rivalidad en varios continentes mediante sus propias conferencias, entrenamientos y publicaciones. Número 3. Tito Chu y algunos de sus colaboradores íntimos critican públicamente el énfasis que el ministerio da al hablar actual con respecto a la cumbre de la revelación divina, caracterizando como ciegos y religiosos a los hermanos que son fieles a dicho hablar. Aunque Tito Chu usa algunas terminologías propias de la cumbre de la verdad en su hablar y en sus escritos, él degrada no solamente a aquellos que recalcan estas verdades, sino que también implícitamente degrada al hermano Lee y a las verdades mismas. Además, distorsiona el significado y la aplicación de muchos términos y conceptos bíblicos, tales como el cuerpo de Cristo, comunión, compenetración, ministerio, unanimidad y colaboración, que forman la base de ciertas enseñanzas y prácticas cruciales del recobro del Señor. Al hacer eso, transige en cuanto a la naturaleza del recobro, así como en cuanto al curso del mismo. Número 4. Tito Chu y algunos de sus colaboradores acusan a los hermanos que llevan a cabo de forma compenetrada la obra del ministerio de haber establecido una organización a nivel mundial que supervisa la obra, de haber centralizado el control y de haber reemplazado el cuerpo orgánico de Cristo con una organización global. La intención de estas falsas acusaciones es socavar el servicio que los colaboradores compenetrados rinden al recobro del Señor. Número 5. Tito Chu y algunos de sus colaboradores distorsionan lo que el hermano Lee dijo acerca de cómo se arrepintió por los fracasos de las iglesias en cuanto a recibir a los creyentes, con el fin de justificar cuán dispuestos ellos están de aceptar muchas de las desviaciones y prácticas mundanas que predominan en el cristianismo actual. Número 6. Tito Chu y algunos de sus colaboradores incitan a muchos de los jóvenes creyentes al orgullo, a la ambición y a la corrupción, respaldando el hecho de que ellos se valgan de medios mundanos y carnales para predicar el evangelio y obtener aumento numérico. Número 7. Pese a que Tito Chu fue edificado por el ministerio del hermano Lee y le fue de utilidad a nuestro hermano años atrás, el hermano Lee estaba plenamente consciente de la naturaleza dañina de la obra de dicho hermano. En repetidas ocasiones y en principio, el hermano Lee advirtió en público a muchos santos del peligro representado por la obra de Tito.
Y también les advirtió lo mismo detalladamente a muchos colaboradores en privado. Advirtió concretamente que la obra de Tito consistía en formar una división. Lamentablemente, esta ha venido aumentando y ahora se ha manifestado abiertamente. Número 8. Antes que el hermano Lee falleciera, intentó compenetrarse con el hermano Titus Chu y con algunos de sus colaboradores en la única obra del recobro del Señor. Después de que el hermano Lee partió para estar con el Señor, los colaboradores que se dedicaron a llevar a cabo el ministerio del hermano Lee permanecieron abiertos a Titus Chu y a sus colaboradores y trataron de compenetrarse con ellos por un periodo de más de 8 años. Se hizo esto en forma pública y privadamente con la intención de reconciliarlos con la visión que tenía el hermano Lee acerca del recobro y de la obra del recobro. Durante algunos años, Titus Chu estaba de acuerdo externamente con esta dirección, pero en el 2004, él y algunos de los que apoyaban comenzaron a criticar abiertamente a los colaboradores y a las iglesias en el recobro, y continúan haciéndolo en forma intensificada hasta el día de hoy. Nosotros declaramos rotundamente que las numerosas acusaciones que Titus Chu y algunos de sus colaboradores hacen en contra de los colaboradores compenetrados y del recobro del mismo son falsas. Nosotros testificamos enérgicamente que en el recobro del Señor no existe una organización global, sino solamente la comunión en unidad de las iglesias locales. No hay jerarquía, sino solamente la compenetración de los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay ningún intento de unificación, sino solamente la lucha conjunta de los colaboradores por permanecer la unanimidad del mover de Dios. Además, testificamos que la naturaleza del recobro del Señor no ha cambiado desde que el hermano Lee partió con el Señor. El recobro del Señor sigue avanzando en la línea central de la economía de Dios, la cual es conforme a la enseñanza y comunión de los apóstoles corporificada en el ministerio del Nuevo Testamento. En términos generales, afirmamos que los santos y las iglesias se esfuerzan por ser constituidos de la cumbre de la revelación divina, por llevar la vida del Dios hombre corporativa y por practicar la manera ordenada de Dios en el sacerdocio neotestamentario del Evangelio. Todo esto con miras a la meta única de edificar a las iglesias locales para que se obtenga la realidad del cuerpo de Cristo. Lo que ha cambiado de manera radical en estos 9 años, desde que el hermano Lee dejó de estar con nosotros, es que el hermano Titus Chu y algunos de sus colaboradores se han convertido muchos más facciosos y osados en su actitud y conducta. La propagación de sus enseñanzas y obras diferentes se ha sembrado discordia. Ellos se han desviado de la línea central del recobro del Señor y se han alejado y distanciado también de la comunión de los colaboradores que laboran juntos para llevar a cabo el ministerio en el recobro del Señor en toda la tierra. A pesar de la declaración de Titus Chu, en la que afirma que él ha procurado ser uno con el recobro, el fruto de su obra, el cual es el resultado de sus diferentes opiniones, su ministerio diferente, sus numerosas enseñanzas y prácticas diferentes, están manifestándose ahora en diversos lugares e incluso están causando división en las iglesias en el recobro del Señor. Los propios escritos de este hermano y el resultado de su obra habrán de convencer a los santos que tienen discernimiento que su ministerio difiere del ministerio que produjo el recobro del Señor y que sigue suministrando y guiando al mismo. ¿Sí? Basándonos en los principios definidos por los apóstoles en las Escrituras y que el hermano Lee y el recobro pusieron en práctica en el pasado, es imprescindible que ahora seamos fieles al Señor y al recobro al dar a conocer a todos los santos y a todas las iglesias esta severa advertencia. En Romanos 16:17
Pablo nos exhortó a marcar a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que hemos aprendido y que nos apartemos de ellos. En conformidad con estas palabras, nosotros solemnemente les exhortamos a todos los santos a que se unan a nosotros para marcar al hermano Titus Chu y a aquellos que divulgan sus perspectivas divisivas y sus palabras disidentes y que se aparten de ellos. Con suma urgencia le pedimos a los santos que vigilen atentamente a estas personas facciosas y contagiosas y que cesen toda interacción con ellas por el bien de preservarse a sí mismos, así como resguardar el cuerpo de Cristo. Según Titos 3:10, al hombre que cause disensiones, un hombre hereje y sectario que cause divisiones al formar partidos en la iglesia, según sus propias opiniones, tiene que ser desechado o rechazado después de una y otra amonestación. Después de a tales personas, desechar a tales personas no quiere decir que los expulsamos, sino que tomamos esta acción para salvar al que contagia y para preservar el cuerpo de Cristo. También amonestamos a los santos a que no lean los escritos que estos hermanos publican y divulgan, ya sea en forma impresa o por internet. Tales escritos están plagados de cuestiones que acarrean disputas acerca de palabras y que transmiten enfermedades espirituales y muerte. El hermano Titus Chu y los que participan con él en ser disidentes emplean razonamientos contenciosos y los que participan con él en ser disidentes emplean razonamientos contenciosos, manipulan las escrituras y las palabras de otros, distorsionan la historia de los hechos y también intencionadamente conmueven a los demás para ganar su simpatía y engañar a los que desconocen los hechos y a los inocentes con el propósito de arrastrarse hacia tales personas. Debemos tener cuidado de todo aquel que disemina muerte espiritual y guardarnos de él. Debemos vencer cualquier afecto personal y resueltamente mantenernos firmes por el bien del testimonio de la unidad del recobro del Señor, la cual es única y singular. También debemos percatarnos de que si con un corazón benévolo mantenemos una actitud neutral con respecto a este asunto, no edifiquemos el cuerpo de Cristo, sino que lo perjudicaremos. Nuevamente les rogamos que con suma urgencia a todos los santos y a todas las iglesias en todo lugar que practiquen la verdad, alejarse de cualquier factor y persona que causa disensión y división. Estamos profundamente acongojados de que tenemos que hacer esta presente declaración de advertencia. Sin embargo, al procurar ser fieles al Señor, a su iglesia y a los santos, nos ha sido necesario hacerlo. Al confrontar este problema, no pensamos que somos superiores en nuestra posición o que nosotros somos perfectos en nuestra condición, sino que solo afirmamos nuestra determinación y perseverancia por el valioso recobro del Señor. Así como dijo a menudo nuestro hermano Lee, y nosotros hacemos todo lo posible por imitarle, no somos más que siervos insignificantes e inútiles que sirven al Señor en su ministerio y en su recobro. No albergamos ofensas personales ni malas intenciones hacia el hermano Titus Chu y los que propagan sus perspectivas divisivas y sus palabras de disensión. Hemos sido pacientes con respecto a esta situación por muchos años y, como siempre, anhelamos que se arrepientan. Es nuestra oración que ellos reciban misericordia de parte de Dios para que se tornen genuinamente de su error y regresen a la comunión de compenetración que es única en el recobro del Señor. Esto es, que sigan nuevamente las huellas del rebaño. Que el Señor conceda gracia a todos aquellos que lo aman en incorrupción y que nos libere a todos nosotros del maligno. Al concluir desde lo más recóndito de nuestro ser, hacemos eco a la oración final del hermano Lee. Señor, fortalece tu recobro. Amén.
Ahora vamos a leer otro documento que se llama Una carta abierta de parte de los hermanos que toman la delantera en las iglesias locales del sur de California a todos los santos en esas iglesias. Es fechada 21 de octubre de 2006. Antes de leer esta carta, ¿qué tal si nos ponemos de pie todos y decimos 3 veces con todo nuestro ser: Señor Jesús, te amamos. Oh, Señor Jesús, te amamos. Oh, Señor Jesús, te amamos. Amén. A los amados santos en todas las iglesias del sur de California, gracia y paz os sean multiplicadas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos suscritos, siendo hermanos responsables en las iglesias del sur de California, emitimos esta carta para afirmar nuestro acuerdo con todo el contenido de la declaración hecha por los colaboradores compenetrados en el recobro del Señor, titulado Una advertencia a todos los santos y a todas las iglesias en el recobro del Señor con respecto a Titus Chu y a aquellos que promueven y difunden sus enseñanzas divisivas, publicaciones, prácticas y opiniones. Junto con la gran mayoría de las iglesias locales en toda la tierra, declaramos nuestra unidad con los colaboradores compenetrados en la decisión solemne que han tomado de poner en cuarentena a Titus Chu y a algunos de sus colaboradores debido a sus obras de división en el recobro del Señor. Además, deseamos fortalecer su fe y alentar sus corazones en estos días, resaltando ciertos asuntos que fueron tratados en la declaración de los colaboradores compenetrados. En respuesta a las acusaciones hechas por Titus Chu y algunos de sus colaboradores, nosotros, las iglesias del sur de California, número 1, negamos rotundamente que seamos parte de una organización global encabezada por los colaboradores compenetrados simplemente porque apreciamos y seguimos a estos colaboradores, quienes perseveran en el ministerio neotestamentario de la manera en que fue presentado por el ministerio de los hermanos Watchman Nee y Witness Lee. Número 2, negamos rotundamente que seamos controlados por Living Stream Ministry como si esta entidad fuera la jefatura central, simplemente porque apoyamos su obra y nos beneficiamos de su servicio. Número 3, negamos rotundamente que seamos iglesias ministeriales, entre comillas, y no iglesias locales, simplemente porque nos adherimos al ministerio general que ha establecido y edificado a todas las iglesias locales en el recobro del Señor. Número 4, negamos rotundamente lo que dicen de que se nos obliga a practicar la conformidad y la uniformidad solamente por el simple hecho de que usemos cotidianamente la palabra santa para el avivamiento matutino y participemos en las 7 fiestas anuales. Número 5, negamos rotundamente que seamos excluyentes y no recibamos en nuestra comunión a los creyentes genuinos de Cristo simplemente por el hecho de rehusarnos a aceptar las enseñanzas deformes y las prácticas degradadas del cristianismo. Todas las acusaciones hechas por Titus Chu y los que lo apoyan son falsas e injuriosas y por tanto todos nosotros las rechazamos. Nosotros, las iglesias del sur de California, testificamos enfáticamente que, número 1, recibimos completamente las enseñanzas de Watchman Nee y Witness Lee como el ministerio de la era que transmite a todos los hijos del Señor la visión de la era. Y todos los hijos del Señor dicen amén. Número 2, nosotros procuramos y dependemos de la comunión común de todas las iglesias del cuerpo de Cristo, las cuales son iglesias locales genuinas que practican la administración local, respetan el límite de la localidad, reconocen la unidad del cuerpo de Cristo y se hacen de Cristo como la única cabeza. Número 3,
Aceptamos el liderato de los colaboradores compenetrados que sirven el ministerio del Nuevo Testamento entre nosotros, debido a que ellos, como un grupo compenetrado que labora en coordinación y armonía que proviene de la comunión, nos guían fielmente por medio de la sana enseñanza de los apóstoles y el ministerio del Nuevo Testamento, que es según la economía de Dios. Número 4. Nosotros consideramos que sí se puede experimentar en nuestra vida diaria las verdades cumbres que el hermano Lee dio a conocer al final de su vida, y que estas son indispensables para la edificación del cuerpo y la preparación de la novia. Y número 5, nos esforzamos por poner en práctica la manera ordenada por Dios, que es la manera bíblica de predicar el Evangelio y pastorear, a fin de que la iglesia como cuerpo de Cristo pueda ejercer su función orgánica y aumentar y crecer. Qué maravillosa carta, qué carta tan higiénica. Dice: en los años posteriores a la partida del hermano Lee, Titus Chu procuró ejercer su influencia en el sur de California con la ayuda de algunos que lo apoyaban localmente, quienes hicieron circular entre los hermanos de habla china sus libros y cassettes que contenían sus mensajes. Un buen número de los que fueron afectados por este material asistieron al entrenamiento de Titus Chu en Cleveland. Otros que recibieron ciertas enseñanzas divisivas y opiniones discordantes se sintieron inconformes con las iglesias del sur de California a las cuales pertenecían. Las actividades de Titus Chu y los que lo apoyan, aunque no fueron diseminadas extensamente y fueron detenidas cuando fueron descubiertas, tuvieron el efecto sutil de socavar la unanimidad dentro de la iglesia local y la que existía entre las iglesias, e hicieron que disminuyera la confianza de los santos en el liderato presente del recobro del Señor. Hasta la fecha todavía hay en las iglesias del sur de California algunos que esparcen las opiniones y prácticas de Titus Chu. Por lo tanto, urgentemente pedimos a los santos que tengan cuidado con las personas que promueven las enseñanzas y prácticas de Titus Chu y dejen de tener contacto con aquellos que contagian con los gérmenes de la disensión y división. Debemos recordar que un poco de levadura leuda toda la masa. Le rogamos a todos los santos que no lean los escritos publicados por Titus Chu y los que lo apoyan, sea en forma impresa o en formato electrónico, pues tales materiales inevitablemente infectarán a los creyentes ajenos a esta situación con enfermedad espiritual y muerte. Finalmente, como ya fue mencionado en la declaración de advertencia de los colaboradores, amonestamos a todos los santos a que no sean neutrales en cuanto a la presente situación de división, y a que al hacer frente a esta situación venzan cualquier afecto personal y natural que tengan. ¿Van a ser ustedes vencedores? Amén. Como los sobrevedores a quienes se les ha encomendado el cuidado del rebaño de Dios, hemos resuelto permanecer vigilantes sobre las iglesias del sur de California para que ellas sean guardadas de cualquier índole de actividad sectaria. Es nuestra oración que con la comunión apropiada del cuerpo, todos los santos tengan una perspectiva apropiada de la situación presente y puedan ser capaces de confrontarla con el debido discernimiento. A este respecto, queremos recomendar 3 documentos adicionales que fueron publicados por los colaboradores junto con la declaración de advertencia: una comunión especial con los santos del recobro del Señor, etc. Sobre ciertas cartas que los 21 colaboradores compenetrados se escribieron a Titus Chu en los años 2005 y 2006. El segundo documento es la manera de hacer frente al disturbio presente en el recobro del Señor. Extractos del ministerio de Witness Lee en cuanto a la situación presente en el recobro del Señor. Y estos extractos son maravillosos. Número 3, diferentes enseñanzas y opiniones discordantes de Titus Chu y algunos de sus colaboradores.
Estos 4 documentos han sido publicados en www.afaithfulword.com Statements Index HTML. Como siempre, debemos permanecer firmes e inconmovibles en pro del testimonio del recobro del Señor y de las verdades que éste defiende. Debemos recordar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las huestes espirituales malignas de las tinieblas en las regiones celestes, en contra de cuyas estratagemas estamos firmes y las cuales resistimos, vistiéndonos de toda la armadura de Dios por medio de toda oración. También debemos recordar y confiar en el hecho de que estamos en el recobro del Señor. Estamos en el recobro del Señor. ¿Qué tal si todos exclamamos aleluya por el recobro del Señor? Y que Él es el fiel, Él es el que nos sostendrá y protegerá como la niña de su ojo. Quiera el Señor guardar a todos los santos en su recobro, en la unidad genuina del cuerpo de Cristo, que es la unidad del Dios triuno y la unidad del Espíritu, con miras a la preparación de la novia de Cristo. En los lugares donde el daño causado por el problema presente ha sido sustancial, quiera el Señor dar luz a los que están desconcertados, aclarar a los que titubean, sanar a los que han sido dañados y conceder arrepentimiento a los disidentes. Quiera el Señor guardar a todas las iglesias del sur de California y de toda la tierra de los efectos de la división, para que puedan ser edificadas en la paz de Dios. Los encomendamos a todos ustedes a Dios y a la palabra de su gracia. Los hermanos que toman la delantera en las iglesias del sur de California. Y hay 136 queridos hermanos que firman. Aleluya por el recobro del Señor. Somos para Él, somos para Él, somos para el recobro. Somos para Él, somos para Él, somos para su recobro. Esperábamos terminar esto rápidamente, así que nada más tomaré unos minutos y diré 3 cosas principalmente a los hermanos nuevos que están aquí entre nosotros. Deben contar esto como una gran bendición, que puedan estar ustedes en una reunión como esta. Los hermanos y hermanas del cristianismo ellos nunca dan solución a situaciones como estas, pero alabado sea el Señor que podemos tener esta reunión. Todos estamos hablando una misma cosa y todos estamos avanzando en la misma dirección, y doy gracias al Señor por el hablar de los hermanos, y creo que el Señor nos ha hablado mucho. Gracias al Señor por su recobro. Hermanos y hermanas, quisiera decir esto. Los hermanos ya han hablado de esto, pero quiero repetirlo. Nunca se sientan desalentados porque haya problemas en su iglesia o en la vida de iglesia o en el recobro del Señor. No, nunca se desalienten. Nunca se desanimen, sino confíen en el Señor. El Señor siempre viene en su ayuda. Recuerdo cuando vine al recobro del Señor en 1964. Escuché que había problemas en Taiwán y yo estaba muy nuevo en el recobro del Señor, y yo me preguntaba, si este es el recobro del Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero luego, inmediatamente, las iglesias comenzaban a reunirse en todo el país. Había también problemas en el área de San Francisco, también en las iglesias de los estados centrales. Y luego, un año después, había también problemas en Texas. No podía entender por qué sucedían estas cosas.
Pero, santos, tenemos un enemigo, y por lo que este es el mover del Señor hoy, y por lo que el Señor nos ha traído a practicar su manera ordenada, el enemigo ataca a las iglesias localmente y también al recobro universalmente. Obviamente él nunca duerme, él siempre está tratando de inyectar pensamientos en contra de los hermanos y en las localidades, pero siempre debemos estar del lado del Señor y también de la verdad. Por un lado, les hablo como un hermano. Yo me mudé aquí al sur de California hace 10 años exactamente este mes. Parece un tiempo tan corto, pero ya llevo aquí 10 años. Y hermanos, puedo darles testimonio que viviendo lejos del sur de California y viendo la dirección que toma el sur de California desde Texas, nunca tuvimos problemas con las iglesias del sur de California, nunca tuvimos problemas con el liderazgo del sur de California, ni con la enseñanza que era dada en el sur de California, principalmente por el Mauli. Simplemente queríamos ser uno con el recobro del Señor. Y ahora, hermanos, he estado en el sur de California por 10 años y los primeros 30 años yo no estuve en el sur de California, solamente los últimos 10 años. Y he estado en medio de las mismas personas, los mismos hermanos que seguíamos hace años. Estos hermanos que están aquí sentados, ellos llevan muchos años y yo los conocía a ellos antes de mudarme aquí al sur de California. Y la impresión que tenía de ellos de lejos es la misma impresión que tengo ahora de cerca de ellos. No hay ningún problema con ellos en el recobro del Señor aquí en el sur de California. Así que nunca debemos pensar que haya problemas grandes en el recobro del Señor. No, el recobro del Señor no tiene problemas significativos. Todos los problemas que el enemigo trae al recobro del Señor son problemas, pero el mover del Señor trasciende cualquier problema que haya en el recobro del Señor. Y he visto esto durante todos estos años. Surgieron muchas voces, pero por lo menos en 4 ocasiones el hermano Lee recibió 4 ataques en contra de su ministerio, y yo estuve allí de cerca cuando ocurrieron estos ataques, y yo vi cómo el recobro fue resguardado y cómo el recobro creció fuertemente después de estos ataques. Así que, hermanos, lo mismo va a suceder hoy. Y yo les animo a todos ustedes a que escuchen el compartir que los hermanos han dado hoy, y escuchen al compartir que también los hermanos dieron en Whistler, Canadá. Lo que los hermanos les van a compartir en unos minutos, pero les animo, número 1, escuchen a todas estas palabras que han sido habladas en este asunto, lo que fue hablado en Whistler y lo que ha sido hablado en esta noche. Escúchenlo nuevamente. Ustedes van a escuchar, cuando ustedes escuchen de nuevo estas palabras, ustedes se van a sorprender. Por favor, les suplico que lo hagan. Y luego también todo el material que se les ha entregado esta noche, léanlo por completo. Todos los artículos que les hemos entregado y estas declaraciones, léanlo. Si no pueden leerlo todo en un solo día, que creo que muy pocos podrían hacerlo, bueno, pues lea aunque sea 2 páginas o 3 páginas al día, y en poco tiempo las habrá leído todas. Y les animo mucho que lean estos documentos. No se permitan el lujo de no leer estos documentos. No, léanlos. Todos debemos estar en el mismo lugar hablando la misma cosa.
en el sur de California. The Lord had us in this point El Señor when Brother Lee left. nos llevó a este punto cuando el hermano Lee partió, y alabado sea el Señor porque todavía estamos aquí y no jamás queremos perder este asunto. Somos una sola iglesia, estamos en unanimidad y estamos llevando adelante un solo mover, estamos hablando de una misma cosa Even thinking the same. y aún pensamos lo mismo. Esto es lo que el Señor desea edificar aquí en el sur de California, pero también el enemigo quiere derribar todas estas cosas. Así que, hermanos, el Señor no va a permitir que esto suceda. Quisiera leer un párrafo principalmente por el bien de los hermanos nuevos, y esto tiene que ver con los asuntos que tienen que ser resueltos en el recobro del Señor. No piensen que esta noche fue simplemente algo trivial. No, el punto que hemos tratado principalmente no tiene que ver con problemas, sino con la división. La división es lo que trae daño, lo que perjudica el recobro del Señor. Hay otros dos asuntos, pero en el recobro del Señor, cuando se hace necesario confrontar tales asuntos, alabados el Señor, hay hermanos que toman acción, toman una decisión firme en contra de estos asuntos. Quiero leerles estos párrafos. Dice, hay tres cosas que la iglesia no puede tolerar: la división, las herejías y también la inmoralidad. Las divisiones causan daño al cuerpo de Cristo. Las herejías insultan la persona de Cristo y dañan la obra de Cristo. Y la inmoralidad perjudican la humanidad de las personas que fueron hechas por Dios para que fueran los miembros del cuerpo de Cristo. En Romanos 14 y 15, Pablo exhortó que recibiéramos todos los creyentes sin importar las diferencias. Alabado sea el Señor, esta es nuestra práctica. Pero en Apocalipsis 16 él dijo, ahora os exhorto, hermanos, Romanos 16 dijo que os fijéis en los que causan divisiones en contra de la enseñanza que habéis recibido y que os apartéis de ellos. En cuanto a los que causan divisiones, Pablo fue muy específico y severo. Quiero repetirles esto. En cuanto a los que causaban divisiones, Pablo fue muy específico y fue muy severo. Si usted es un hermano nuevo que viene, cualquier cosa que usted diga, todos vamos a decir alabado sea el Señor. Pero si alguno de nosotros nos volvemos divisivos, nadie va a decir alabado sea el Señor. Así que no somos estrictos en muchas cosas, pero en algunas cosas, especialmente en estas tres categorías de cosas, las iglesias locales tienen que ser extremadamente severas, o de lo contrario no seríamos el mover del Señor de hoy en día. También la enseñanza con respecto a estos divisivos, estos hermanos que causaban divisiones, está muy severa. Él exhortó a los santos que se apartaran de todos aquellos que causaban divisiones. Así que alabado sea el Señor por esta palabra de comunión que hemos escuchado, y alabado sea el Señor por estar con nosotros esta noche.